el sol. comprendo. Ujú. Y el clima político está un poco... Sí, se está calentando porque ya hoy día Sí, es el cierre de las elecciones, de las inscripciones. Ya, acá también es... voy a hacer la presentación primero. Bueno, Iniciamos Perú Real hoy día con un tema muy importante, el epicureísmo. Para eso hemos convocado al profesor Hugo Bauzá. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es filólogo y es un gran estudioso pues de estos manuscritos antiguos que se encontraron en la ciudad de Herculano y que han llegado prácticamente desde el centro de la sabiduría de Roma imperial, ¿no? De época imperial hacia el conocimiento pues de nosotros hasta esta época. Y también vamos a hablar de un personaje muy importante de la antigua Roma que fue Lucrecio. ¿Cómo está, profesor Hugo Bauzá? Bienvenido a Perú Real. buenos días. Gracias por la invitación. Me encuentro bien. Espero que ustedes también lo estén. Así es, estamos muy contentos acá en Perú de poder contactarnos con una persona tan conocedora. Cuéntenos, por favor, este asunto que muy pocos conocen de que se encontró una biblioteca romana completa donde habían diversos clásicos como Aristóteles y otros, y se puede decir que tenemos un contacto directo con la sabiduría de Roma imperial. En realidad habría que retrotraerse un poco en el tiempo. Sería del fin de la República, no propiamente época imperial. Sabemos Ujú. muy bien que las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia fueron destruidas básicamente en su totalidad por una erupción del Vesubio en el año 79 de esta era. Las ciudades de Ujú. Pompeya y Herculano eran ciudades veraniegas, ciudades que durante el periodo estival los romanos adinerados pasaban sus grandes temporadas y en consecuencia eran ciudades volcadas un poco al lujo, al placer. Allí en Herculano ocurrió una circunstancia especial, porque un personaje, Cayo Calpurnio Pisón Quesonino, reitero, Cayo Calpurnio Pisón Quesonino, un político muy importante de Roma, fue propretón en Macedonia. En lenguaje moderno, una suerte de gobernador de Macedonia. Este hombre fue de una crueldad extrema, independientemente de su gran cultura. Curioso el caso de relacionar gran cultura con crueldad, ¿no? Por lo menos en esta figura. Y este Claro. hombre no solo saqueó Macedonia, sino que hizo algo muy grave que Cicerón con censura, y es haber violado los templos y haber robado de los templos gran cantidad de material iconográfico. Y este señor Cayo Calpurnio Pisón construyó una villa, sería una especie de casa quinta, una casa señorial en Ercolano, donde trajo la biblioteca griega, no latina. Y en Ercolano colocó un bibliotecario que fue un tal Filodemo de Gádara. Se puede indistintamente decir Gada o Gadara. Este era un filósofo que había llegado a Roma y en Roma ocupó lugares de prestigio a partir de la enseñanza del epicureísmo. Y lo tuvo de bibliotecario. A la sazón, ser bibliotecario no era un amanuense que en los anaqueles coloca libros, sino un filósofo que en torno de sí nucleó una suerte de discipulado y donde él mismo exponía sus ideas epicúreas. Sucede que en esta biblioteca, que fue calcinada por el fuego del Vesubio, se encontraron rollos papirazos. Esos rollos estaban quemados precisamente a causa de la erupción. Y en un primer momento se pensó que eran como troncos de árboles calcinados, hasta que alguien, raspándolo con la uña, se dio cuenta de que estaban craquelados y que eran viejos textos en forma de manuscrito, en forma de papiro, que estaban depositados en Herculano. Ahí, como fondo de pantalla, veo que usted tiene una gran biblioteca y en ese Sí. momento no había libros en el sentido moderno, sino que los papiros y los pergaminos se enrollaban en torno de una cánula que se llamaba umbilicum, ombligo, y así se armaba lo que después dio
con los años un libro. O Y sea, en torno a, ¿no? sí, A un sí, sí, forma objeto circular, correcto. cilíndrico. Sí, Y sí. esto ¿Y se de qué, deposita. y esto de qué era? ¿De madera? Podía ser de madera, de distintos tipos de madera, podía ser incluso de ébano, de marfil, dependía de la calidad del libro. Es decir, todo dependía del tipo de papiro que servía para enrollar. Todavía no existía el papel, ese fue un invento de los chinos del año 1000 aproximadamente. ¿Qué es el papiro, profesor Hugo Bauzá? Sí. El ¿Qué es el papiro, papiro? ¿cómo no? El papiro es un instrumento sobre el cual se escribía procedente fundamentalmente de Egipto. El papyrus es una pequeña planta que se cultiva en las orillas del Nilo. Se colocaban en forma vertical las varillas y luego se colocaban en forma horizontal. Eso se amarraba con una piedra, se lo dejaba secar y consecuentemente así salía una especie de instrumento donde poder escribirse. Estaban los papiros y los pergaminos. Los pergaminos eran cueros de origen animal, evidentemente, vitelo, ternero, incluso vaca, y esos cueros se los tensaba, se los limaba con la piedra pómez y luego se escribía sobre ellos. Los famosos papiros venían de la ciudad de Pérgamo, se llamaba pergaminé diphthera, es decir, papiros de Pérgamo. Mientras que los Profesor, pergaminos, una curiosidad, ¿no? Antes de sí, seguir con el contenido de los sí, papiros y los pergaminos. ¿Actualmente se producen pergaminos en esta época moderna? se producen como mera curiosidad en casos aislados. Sí se producen en cambio papiros. Incluso en Egipto, en el Cairo, la capital, Ujú. existe una institución, el Instituto de Estudios Papirológicos, donde siguen haciendo papiros a manera tradicional de que tiene 4 o 5 mil años, ¿no? ¿Usted Recordemos, ha visitado eso? sí, sí, no, no Pérgamo, pero sí estuve en el Cairo y vi la institución de papiros. ¿Ya? Sucede que los papiros famosos se colocaban en anaqueles, un poco como en los nichos de los actuales cementerios. Si uno va a la Biblioteca Vaticana, por ejemplo, se encuentra con que en uno de los pisos hay una enorme cantidad de anaqueles donde están depositados todos estos manuscritos. Bueno, todo esto estaba en la vila de Pisón. La vila de Pisón era un lugar palaciego, una mansión señorial importantísima, donde había una stoa, o en español stoa, un pórtico, donde se filosofaba. Es decir, un lugar de una arquitectura muy peculiar, bajo cuya columnatas, o en torno de las columnatas, el maestro y discípulo, en forma peripatética, realmente caminando, iba exponiendo sus doctrinas, sus ideas. Y esa villa, Esta palabra peripatético, explíquenos un poco, profesor. ¿Qué significa bueno, el peri? Peri es en torno de, es decir, es la caminata en torno de la cual se va exponiendo una idea, ¿no? Los peripatéticos tuvieron una forma de instrucción no sentados, sino en forma oral, ¿no? No, pero quería decir esto de la biblioteca de Claro. Filodemo. En la villa, Filodemo tenía un lugar señorial, palaciego, donde recibía a sus dignatarios, a sus amistades. En torno de la villa, frente a la villa, había un pequeño, no digo lago, pero sí una especie de piscina, en frente a la cual había un conjunto de estatuas. Es decir, de un lado estaban las estatuas de los órficos, enfrente las de los epicúreos, las de los estoicos, las de los escépticos. De manera que en la mera caminata, al atravesar las estatuas, uno iba pasando algo así como por una historia de la filosofía. Hay una estudiosa griega que ha tratado de ver la identidad cultural de toda esa línea estatuaria y cómo puede haber sido el despliegue filosófico a partir de esa caminata en torno de esta piscina donde estaban las estatuas. Pero además había una biblioteca griega. Se presume que hubo también una biblioteca latina, aunque esta no ha sido encontrada. Se han encontrado solo 2 o 3 textos latinos, uno vinculado a Tito Livio y otro, un resto fragmentario de Lucrecio. Pero en la biblioteca griega, que es lo que importa, se descubrió un importantísimo material. Eso fue descubierto en la época borbónica, los borbones estuvieron a cargo de Nápoles, y en ese momento comenzó, digamos, la manera de exhumar todo ese material
que estaba sepultado. Pero se Estamos encontró hablando cuando, de qué siglo, profesor. en el siglo XVII y XVIII. Pero Ujú. sucede que cuando empezaban a abrir esos rollos papiráceos, que estaban calcinados, carbonizados, naturalmente se craquelaban y se rompían. De manera que era casi imposible la lectura. Invitaron a un monje escolapio de apellido Piaggio, igual que las motos modernas, que este Piaggio trabajaba en el Vaticano y lo invitaron a ir a Nápoles para ver si podía lograr algo. Y este Piaggio inventó una especie de pequeña máquina, una pequeña tractor que traccionaba el texto y estiraba el texto más o menos unos 20 centímetros, se copiaba ese material, luego se cortaba y evidentemente ese trozo ya se perdía. Al menos quedó la recuperación de la copia, pero no resultaba. Así que todos los esfuerzos fueron infructuosos. Hasta que en el siglo pasado, en la década del 80 más o menos, un grupo de químicos de la Universidad de Oslo crearon el método de Oslo, que consistía en una sustancia siruposa sometida a alta temperatura, con gelatina, etcétera, en la cual sumergían esos rollos papiráceos, adquirían cierta flexibilidad, lograban estirarlos y consecuentemente su lectura. Eso fue un hallazgo importantísimo, gracias a lo cual se logró descubrir un conjunto de textos, algunos conocidos, otros desconocidos de filosofía griega. ¿Qué Particularmente, encontraron, por ejemplo? ¿Qué nos puede mencionar lo más importante? por ejemplo, encontraron un tratado, que es el tratado que se llama Acerca del buen rey según Homero. No sé si ahí se alcanza a ver. Un poquito más alto. ¿Cómo no? Voy a poner la primera página. El buen rey según Homero. Ya, ahí sí lo vemos, el buen rey. Ujú. Es curioso porque el mismo Filodemo, epicureísta, compone un tratado acerca de una exaltación de la realeza, no en un sentido monárquico, como lo podríamos empezar, pensar nosotros como algo imperial, sino una realeza menor, como las realezas que aparecen en los poemas homéricos, donde el rey conoce a sus súbditos por su nombre, y conoce a cada uno de ellos, una especie de realeza menor. Y en este tratado acerca del buen rey según Homero fue reconstituido a partir de una prolijísima labor filológica del profesor Dorandi. Todo eso se hizo en Nápoles, en la escuela filológica de los Papiri Ercolanensi, es decir, los papiros de Ercolano, dirigida por el profesor Marcello Gigante, a quien tuve el placer de conocer y quien me obsequió este y otros libros. El profesor Gigante armó una escuela papirológica, hoy funciona con una gran cantidad de discípulos, gente procedente, filólogos de distintos países, y este, por ejemplo, es un tratado. ¿Qué importancia puede haber tenido este tratado? Por ejemplo, Julio César, siendo joven, alrededor de los 20 años, asistía a las lecciones de Filodemo. Dice que Julio César había viajado desde Roma hasta Ercolano, hablo de épocas veraniegas, donde se reunían todos estos scholars, y escuchaba las lecciones de Filodemo. Pero no solamente aprovechó eso, sino que allí, en esas lecciones, Julio César conoció a Calpurnia, que era la hija de Pisón, y que fue su tercera mujer. Así que todo esto que parece una cosa de museo, 3.000 años antes de atrás, hacia atrás, sin embargo, es algo que tiene una vigencia plena, porque presumiblemente allí Julio César habría fortalecido su idea de la realeza. Es decir, las lecciones de Filodemo no habrán caído en vano, sino que habrán suscitado en él una fuerza. Este Claro, Pisón, de repente lo que usted nos dice es que esta filosofía, esta información, esta sabiduría que se daba en estas zonas, después repercutió, así como Aristóteles, que en algún momento fue preceptor, profesor de Alejandro Magno, Alejandro, ¿no? En la historia, ¿no? Y en la política, en la parte militar, ¿no? Y lo correcto. mismo podríamos decir, también he visto, bueno, sus opiniones al respecto, por ejemplo, en la época de Augusto, que toma bajo su protección a lo más, a la crema innata de Roma, en este caso a Virgilio, ¿no? Que era un gran poeta romano y que, digamos, él le da pues cierto sustento económico
y a través de él se crea la Eneida, ¿no? Que es todo una historiografía, un mito sobre el origen de Roma, ¿no? Y su enlace con Troya. Correcto. Bueno, bueno, el tema del aire es un tema complejo sobre el cual ameritaría hablar varias horas, si se quiere. Lo que me quería referir es lo siguiente. El epicureísmo es una doctrina filosófica que lo que pretende es el logro de la eudaimonía, una suerte de felicidad, una quietud. En ese sentido, la idea del epicureísta está en aventar, apartar el temor a la muerte. Porque según los epicureístas, el mundo, si está regido por dioses, no interesa en última instancia, porque los dioses, si es que existen, están situados en un apartado. Hay una parte ya de los dioses. Los dioses no se preocupan de los mortales y consecuentemente nosotros mortales no deberíamos ocuparnos de los dioses. Eso está sustentado en la teoría epicureísta. Es decir, quitar el temor a la muerte. Primero porque es inevitable, la muerte es una condición fatal, ineluctable, no podemos oponernos a ella, pero no pensar en la muerte como un acto de temor. Por eso el credo epicureísta habla de feliz aquel que pudo conocer las causas de las cosas. Es un verso famoso de la Geórgica segunda de Virgilio, Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Es un hexámetro latino que si uno lo escande, es decir, lo lee rítmicamente, parece ser que su lectura era Felix qui potuit rerum cognoscere causa. Feliz quien pudo conocer las causas de las cosas. Y La, la- apartó, la palabra feliz se parece mucho al español a feliz, ¿no? O sea, prácticamente se sí, nota ahí que una cosa viene de la otra, que el latín es el origen, ¿no? Como, por ejemplo, creo que te amo se dice lo mismo en latín y en español, ¿no? correcto. En realidad, el latín no es una lengua muerta, como suele decirse. Es Mm. una lengua viva que vive transfigurada durante 20 siglos. Así que el castellano sería el latín del siglo XX, como lo es el francés, el sardo, el italiano, el rumano y todas las lenguas latinas o neorromances. Es decir, no es que Félix devenga feliz, sino que automáticamente es la misma palabra con las modificaciones fonéticas que se han dado a lo largo de 2 milenios. Así que nosotros hablamos el latín del siglo XX, mal que pese a muchos. Bueno, me refería, si uno a cualquier persona de la calle le pregunta qué es un epicureísta, lo primero que respondería que el epicureísta es un gozador, es alguien que se deleita con los placeres sensuales, o lo que entra por los sentidos, el Que buen quiere vino, placer la todo el día, comida, claro. al hombre que le gustan las mujeres, a la mujer que le gustan los hombres, es decir, los placeres sensuales. Pero en Ujú. realidad el epicureísmo es exactamente lo contrario. El epicureísmo, en el sentido filosófico, busca la eudaimonía, la felicidad, el apartarse de los placeres sensuales, el logro de la ataraxia, la paz interior, la eudaimonía en suma, que es la virtud. En realidad parece ser que los verdaderos epicureístas sería algo semejante a lo que en la Edad Media pueden haber sido los monjes, los hombres que se apartaban de las grandes cosas. Y en la campaña, es decir, sur de Italia, en la zona napolitana, zona cuya capital era la Nápoles, que se hablaba griego, de Nápoles para el sur, incluida Sicilia, se hablaba griego, ¿no? Esa era la Magna Grecia, es la Neapolis, Nápoles, ¿no? Ahí hubo un centro epicureísta muy, muy famoso, que fue el centro epicureísta de Cirón, Cirón, con ese, ¿no? Fue el gran maestro de Virgilio. Y Virgilio se recluyó en la secta de Cirón, allí vivió 5 años, y muerto Cirón, le legó ese reducto a Virgilio, Virgilio lo abandona y ahí se corta el vínculo de Virgilio con las sectas epicureístas. Pero ahí Virgilio vivió, reitero, 5 años, ahí se profundizó con el credo epicureísta, que funciona como elemento básico de gran parte de su obra, y en la filosofía epicúrea de Cirón, para lograr la felicidad, la eudaimonía, eran necesarias tres cosas. Apartarse de la política, porque la política es enajenante, altera. Apartarse del amor, porque el amor en sentido profundo
es también algo terrible. Puede llevar al cielo como puede hundirlo a uno en un infierno. Entonces el epicureísta pretende aislarse de las pasiones. Y en tercer lugar, apartarse de la poesía. Porque la poesía no en el sentido de nuga, bagatela, sino en un sentido profundo del término, un sentido raigal. La poesía toca la entraña del individuo y consecuentemente puede llevar a una pasión. Así que en la sexta epicureísta de Cirón, donde Virgilio vivió 5 años, allí no se podía filosofar, no se podía poetizar, no se podía establecer lazos amorosos y tampoco se podía hacer política. Eso se conectaba con la otra secta epicureísta, que era la casa de Filodemo de Gádara, esa mansión señorial donde estaba el filósofo Filodemo como bibliotecario. Reitero, el bibliotecario no es el amanuense que colocaba los rollos papiráceos, sino un maestro doctrinario que enseñaba una determinada doctrina, en este caso el epicurio. Pero el epicureísmo de Filodemo de Gádara, a diferencia del de Cirón, era un epicureísmo más laxo, un poco light. No se podía politizar, pero sí se podía teorizar sobre política. Es decir, no hacer política práctica, pero eso no impedía que se teorizara sobre política. La prueba está que el propio Filodemo escribe un tratado acerca del buen rey según Homero, que sí que él teoriza sobre política, aunque no hace política práctica. Tampoco había un límite para el no hacer poesía, porque en el epicureísmo de Filodemo de Gádara se hacía poesía y el mismo Filodemo era poeta, pero no un poeta profundo, entrañable, que ahondara el ser, que llegara hasta el tuétano, sino una poesía menor. Por ejemplo, se han encontrado poemas de Filodemo donde él saluda al maestro Epicuro, saluda a Pisón el día del cumpleaños, es decir, una poesía celebratoria, menor de circunstancia. En consecuencia, vemos que hay dos tipos de epicureísmo. Virgilio, como referí, vivía en Posilipo, donde estaba la villa de Cirón. Aún hoy, si uno va a Nápoles, muy cerca de Nápoles, muy pocos kilómetros sobre el mar, en una localidad que se llama Posilipo, muestran unos restos que dicen que pueden haber sido los restos de la villa de Cirón donde vivió Virgilio. Ahora, hace poco, Profesor Hugo, ahora tenemos pues muchos exponentes de poesía, ¿no? Me imagino que usted también será un amante de la poesía romana. Para nuestro público, ya que sé que usted también recita hasta en latín, ¿no? Porque es filólogo. ¿Qué poesías más exquisitas usted tiene en la memoria de todo de este periodo tan interesante? bueno, digamos, la gran obra de Virgilio es el sumum de la poesía latina, al igual que Horacio. Dice que Virgilio y Horacio son extraordinarios. Lo que pasa es que leer Virgilio y Horacio en español es una calamidad. ¿Por qué? Traductores, traditores, dice el refrán. Es decir, se pierde lo esencial. Está así el contenido, está la idea, pero la poesía no es meramente la idea. La poesía es un efluvio musical, tiene un ritmo, una cadencia, y eso es intraducible. Ni siquiera las églogas o bucólicas traducidas por Fray Luis, y eso que Fray Luis era un poeta de alta estima, tienen la magia que tiene la obra de Virgilio. Es como si yo quisiera hablar de Mozart y comenzara, o sea, a solfear. Usando Mozart usando batería, tal vez, ¿no? O usando cajón No, pero peruano. digo, si yo comenzara a solfear la música de Mozart, sería lo Ujú. suficiente que usted, ni bien empiece yo a solfear, cierre el oído. Es decir, la Claro. música de Mozart hay que escucharla y la poesía pasa lo mismo. La poesía de Horacio es intraducible. Es Horacio tiene unas. como un filtro. Algunos ejemplos, profesor Hugo, por ejemplo, de Virgilio, ¿qué es lo que a usted más le gusta? Y tal vez escucharlo. Bueno, digamos, en Virgilio hay tres grupos de obras: las églogas o bucólicas, las geórgicas y la Eneida. Hay una anécdota contada por todos los biógrafos virgilianos que es la siguiente. Virgilio, en el momento final, en los últimos 10 años de su vida, se abocó a la composición de la Eneida. Él no quería hacerla. 3 veces hay testimonios de que él le refutó a Octavio, Augusto,
que él no quería hacerlo porque él era un poeta bucólico, un poeta pastoril, no un poeta guerrero. Incluso Virgilio dice que toda vez que emprendía un tema guerrero, un tema épico, un tema de epopeya, el dios Cintio, es decir, Apolo, le tiraba de la oreja y le decía: tú eres un poeta bucólico, no te metas con la épica. Pero Augusto insistía. Incluso hay testimonio de que Augusto, estando batallando en la península ibérica, le habría mandado a Virgilio, a través de un chasqui, entre otros mensajes, la consulta de qué hay del poema que te encargué. Y consta el testimonio, según los biógrafos virgilianos, que Virgilio le habría contestado: aún no puedo enviarte nada porque no he logrado componer nada que esté al nivel de tu dignidad imperial. Es decir, que Virgilio a regañadientes compuso la Eneida. Pero los biógrafos señalan que en el momento final, después de 10 años de labor, más o menos, Virgilio decidió viajar a Grecia y a Oriente cercano para ver los sitios donde transcurría la Eneida. Y emprende el viaje. Y cuando llega a Atenas, se encontró con Augusto, que volvía victorioso del Oriente. Y que Augusto lo habría invitado a Virgilio a sumarse a la galera imperial y volver a Roma. Y Virgilio le dijo: sí, sí, encantado, pero yo antes quiero conocer la ciudad de Megara y Blaia. Así que Virgilio fue a Megara y Blaia y ahí, según los biógrafos, contrajo fiebres, se insoló o algo así. Y a causa de la insolación tuvo grandes fiebres, tuvo como un delirio y emprendió el viaje. El viaje de Grecia a Italia, el viaje tradicional, se hacía desde el puerto de Patras, en Grecia, hasta el puerto de Brindisi, en el sur de la península itálica. Viaje que, según los vientos, puede demorar un día y medio, 2 días. Así que Virgilio cruza y llega hasta la ciudad de Brindis. Y llega maltrecho, enfermo, con fiebres terribles, en un delirio. Y era cuidado por Eros, que parece que era su amanuense, su secretario y su amante a la vez. En consecuencia, Virgilio tiene 3 días en los territorios de la vida y de la muerte, y él pide a sus dos amigos, poetas como el Tuca y Vario, que en caso de morir, queme la Eneida, porque le falta el pulimento final, lo que en griego se llama el labor lima, la labor, en griego y latín se llama labor lima, ¿no? La labor del pulimento final. Lo cual es una, si se quiere, una explicación baladí, ingenua, porque en un largo poema, en el que había trabajado un poco más de 10 años, en un arrebato final, porque había un pequeño grupo, 20 y pico de versos, todavía inconclusos, parece una idea infantil que de golpe quiera quemarla, ¿no? Así que se aducen otras razones, mucho más profundas. En Francia, un profesor presentó una tesis doctoral que contravertía toda la tradición, porque según él, Virgilio habría querido quemar la Eneida, no porque le faltara el pulimento final, sino porque a la hora postrera, en el momento previo a la muerte, Virgilio había entrevisto otra idea de Augusto. Si bien Augusto fue alguien que estableció la paz augustal y ordenó un mundo romano lleno de guerras, sin embargo, el historiador Tácito dice: pacem sine dubio sed cruenta. Sí, en efecto hubo paz, pero cruenta, es decir, con sangre. Así que la supuesta pacificación augustal, vista desde otro lado, fue una gran carnicería. Por ejemplo, cuando se cumplió el aniversario del asesinato de Julio César, Octavio, Augusto, que fue su sobrino y hijo espiritual e hijo adoptivo, sacrificó 300 ciudadanos en homenaje al tío muerto. Y como esa anécdota hay muchas. Entonces, según la tesis de este profesor, Virgilio, a la hora postrera, es decir, el momento previo a la muerte, se habría dado cuenta del otro costado de Augusto y que Virgilio no habría querido legar a la humanidad una elogio, una apología de alguien que había sido en el fondo también un hombre de actitud criminal. Esa fue la Eh, tesis que bueno, presentó. es la idea, profesor Hugo, de que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no?
Y Sí, le por hago una supuesto. pregunta, una digresión a este momento histórico. Tenemos conocimiento de que Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? En el siglo segundo, fue un emperador que tenía por ideal que el bien es el fin supremo de la vida, aún con el pensamiento, ¿no? Sí, desde ¿Esto luego. es así como lo ve usted? Porque sabemos de las crueldades de los emperadores. Bueno, usted nos da un enfoque sobre César Augusto, ¿no? Pero Marco Aurelio habría sido el ideal de Platón del filósofo rey. Sí, en ese sentido es correcto. A partir de Adriano hay un giro casi copernicano en cuanto a la conducta de los emperadores. Y este es el personaje que usted acaba de mencionar, me refiero a Marco Aurelio. Marco Aurelio establece, por empezar, él no quería ser emperador, era un personaje con una vida muy, muy peculiar, un hombre intuitivo, un hombre volcado a la interioridad, y Adriano había dispuesto que a la larga el joven Marco Aurelio tomara cartas en el imperio, ¿no? Y lo toma siendo muy, muy joven. Y él tiene una actitud recoleta, tiene una vida interior, un hombre realmente de meditación, un hombre de pensamiento. Independientemente de esa conducta de serenidad, fue un emperador valioso, importante, porque militarmente también descolló en los campos de batalla. Pero parece ser que en medio de esas largas gestas épicas de su batallar, sin embargo, él escribía sus meditaciones, que es lo que básicamente ha llegado de él y lo que más se conoce. Recientemente en España se ha publicado un pequeño volumen sobre el estoicismo romano, ya que alude al tema, donde tres estudiosos, cada uno de ellos trabaja sobre, uno sobre Séneca, el otro sobre Epicteto y el tercero sobre Marco Aurelio, ¿no? Este pequeño Ujú. volumen se llama el estoicismo romano y está coordinado fundamentalmente por Carlos García Gual, que es un helenista de la Universidad Complutense de Madrid, que hace un par de años ingresó en la Real Academia. Y en este volumen están las líneas vertebrales del epicureísmo romano, ¿no? Y cada uno de los estudiosos, uno es Javier Gomá, el otro es García Gual y el otro es Hernández de la Fuente, cada uno de ellos aborda una aproximación a estos tres grandes filósofos. Es importante porque Epicteto, que es el menos conocido, sin embargo es el que establece las grandes normas de un epicureísmo, de un estoicismo, que será la gran doctrina que después preconizará el caso específico de Roma, ¿no? Porque hay una cosa curiosa, ¿no? En el 399 se produce la condena de Sócrates, tema muy interesante sobre el cual se podría hablar mucho. Y a partir de ahí Platón, uno de sus discípulos, que había fracasado en su intento de armar una república filosófica en Siracusa, Platón había sido invitado a Siracusa, quiso imponer una norma que el filósofo estaba por encima del rey o del tirano, y al final se salvó porque dice que sabía nadar, si no lo hubieran matado. Así que él escapa. Después viajó por segunda vez a Siracusa, muerto en Tíranos. El sobrino heredó el poder, el amigo Platón lo invita, vuelve a ir y el esquema se repitió de idéntica manera. Así que Platón fracasa en el sentido práctico de la política. Y después llega a Atenas y se encuentra con la muerte de su maestro adorado. En consecuencia, se aparta del mundo político y compone la República, porque la República Platónica en realidad no es más ni menos que el fracaso de orden político, ¿no? Es decir, él se da cuenta que escribe una utopía antidemocrática. Y después le sigue Aristóteles, y Aristóteles también muy, muy interesado en el campo político, escribe la obra homónima, La Política, donde Aristóteles, con un sentido más realista, más pragmático, confronta un conjunto de constituciones distintas polis. Polis es el plural de polis, ¿no? Aristóteles toma varias polis y arma una constitución ideal. Pero lo paradójico del caso es que todo este legado platónico aristotélico luego es controvertido cuando el propio Aristóteles educa a Alejandro. Y Alejandro viene a A ser dar un por tirano. finiquitado todo ese mundo ideal de filosofía,
porque establece un gobierno de orden imperial, ¿no? Claro que un imperio interesante, porque él tiene la habilidad de, en lugar de matar, masacrar a los vencidos, establece una especie de pacto y hace que sus propios generales se casen con las hijas de los reyes de los lugares. Así que establece alianzas políticos familiares que fortalecen ese gran imperio, ¿no? En realidad la figura de Alejandro es una figura descollante, ¿no? Llegó a tener el imperio más grande en ese momento, e De, al- de al- incluso, de alguna manera me hace recordar como que en lugar de la muerte, él prefiere el amor a Venus, a Afrodita, que la gente es decir, sus generales y él mismo, ¿no? Tomen por esposa a los vencidos, ¿no? A los persas y después a los afganos. Y no, no, hasta no sé hasta si, en la India creo que dejó, digamos, yo veo un poco la fisonomía de los afganos, parecen algo como mestizos, ¿no? Entre griegos y gente sí, oriental. pero, perdón, pero no sé si lo toma en el sentido que usted dice de Afrodita de Venus, en sentido profundo de Afrodita, sino que el amor está visto como un instrumento para el Estado. El amor está mezclado con la política. Pues no son lazos amorosos establecidos a través de un acto de voluntad mutua o de amor, en el sentido nuestro, Ujú. sino el amor como instrumento para fortalecer un Estado. Es decir, habría que verlo de otro ángulo. Porque el tema de Bueno, Afrodita, claro, como un instrumento, pero de todas maneras no es la muerte, ¿no? Porque no, si desde vemos luego, otros líderes, a los vencidos, pues los masacraban, incluso acá los incas, ¿no? Y estamos hablando desde Lima. sí, Tupac Yupanqui, por ejemplo, llegó acá a Lima, se había revelado el Coyicapa, que era pues correcto, de una región, y mató a los hombres y dejó a las mujeres, ¿no? O sea, había una cuestión muy, muy dura, ¿no? Sobre el vencido. correcto, efectivamente. E incluso lo que pasó con Tupac Amaru. Curiosamente, por esa cosa del azar, yo vivo en Vicente López, frente a la Quinta Presidencial, en una calle que se llama Cacique Tupac Amaru. No lo Tupac Amaru. elegí, pero digo, el destino me ha ubicado acá. Y Claro. interesante la descendencia de Tupac Amaru, porque tengo entendido que el hijo de él quisieron matarlo, finalmente una orden religiosa lo protegió, lo llevó a España y el pobre no tuvo posibilidad de despliegue, porque lo frenaron siempre temerosos de que pudiera a partir de él establecerse de nuevo el imperio incaico, ¿no? Así que siempre lo relegaron, ¿no? ¿Y hay Bueno, algún paralelismo entre, se habla del Imperio Romano, muy estamentado, pero por ejemplo ellos ponían, digamos, un centro de adoración, ¿no? Un centro político, el foro en Alemania, en los sitios donde ellos iban conquistando, en España, Itálica. Y el Imperio Inca, por ejemplo, en Santiago de Chile, hace poco se ha descubierto que tenían también un adoratorio al sol y sí, tenían correcto. un gobernador militar, político, que hablaba quechua, ¿no? Que fue el que recibió a Valdivia cuando él Claro. fue a tomar la posta porque estaba llegando para la conquista para España. De alguna Sí, vez hay un paralelismo entre Roma y los incas. todo eso que está diciendo lo viví personalmente hace 2, 3 semanas, porque estuve en Chile en un congreso y pasé por la Plaza de Armas de Santiago, y ahí justamente están las excavaciones a las cuales usted alude, ¿no? Ujú. Es interesante. En realidad, los grandes centros de poder, como por ejemplo Roma, no me meto en el caso de Lima porque no soy especialista en el mundo quechua. En el caso de Roma, Roma estableció la conformación de nuevas ciudades tomando como modelo, como paradigma Roma. Es decir, estaba el núcleo central, neurálgico del poder, ¿no? Y se hacía no solamente en el ámbito político, militar, sino también se establecían los templos, el teatro y otros lugares donde se armara un foro propiamente como pequeñas Roma, ¿no? Pero todo convergía en el punto central que era Roma, todos los caminos conducían a Roma. La grandeza de Roma y después del mundo incaico fue la construcción de caminos que Sí, permitió establecer. acá hemos tenido los Capac Ñan, ¿no? Que tenían No, miles de kilómetros, incluso correcto. en zonas techado, ¿no? Una pregunta, profesor Hugo Bauzá. Y hay, por ejemplo, este afán civilizatorio, ¿no? Que llegó con España acá a América, Sí, y se puede decir que también las repúblicas de latinoamericanas somos hijas de Roma
por la jurisprudencia, por el idioma, por la cultura en general que llegó, porque sé y quisiera ver si usted me amplía algo, que así como ellos, los españoles, colonizaron América del Sur y México, también Roma colonizó casi de la misma manera a la península ibérica y, por ejemplo, fundaron una ciudad itálica, ¿no? Que era una Correcto. copia, como usted dice, una pequeña Roma en España, en Sí. Sevilla, exactamente, ¿no? No sé si ha visitado Itálica. Sí, en realidad España recoge esa idea romana y en el momento de la conquista y la colonización copia un esquema muy similar, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que entre Roma y el caso de España se da 15 siglos de cristianismo, entonces las órdenes mendicantes y los distintos grupos que vinieron acá, franciscanos, jesuitas, dominicos, ahí meten una cuña de orden religioso, que no era el caso propiamente de Roma, aunque Roma también expandió su propia religión, ¿no? Así que habría que tener en cuenta la impronta cristiana si uno quiere confrontar lo que pasó con España y lo que pasó con Roma, ¿no? Esa es una diferencia. A través del catolicismo nos ha llegado el sentido, por ejemplo, de penitencia, de resistencia, Sí, ¿no? Pero el epicureísmo que usted nos dice, que nos está hablando de los grandes maestros de esa época, de la biblioteca y todo, cómo se expresa, por ejemplo, en la normalidad de la calle ahora? El epicureísmo ha llegado hasta nuestros tiempos? bueno, partamos de una base, que el epicureísmo no fue una doctrina de orden general. Si bien después de la crisis que pasa en el 168 a.C., Roma se apodera de el mundo griego, concretamente en una famosa batalla de Pydna. Ahí el general Emilio toma Macedonia y a partir de ahí Grecia pierde toda la fuerza y consecuentemente el poder pasa a Roma. Y a partir de ahí empiezan a darse situaciones donde surgen filosofías reducidas, como por ejemplo los cínicos, los epicúreos y los estoicos, donde entienden que el recogimiento interior, la paz interior, el apartarse del aparato político, es una posibilidad de lograr un equilibrio y una salvación interior. Habría que perseguir la virtud, no en la polis, porque parece que ya no se da, sino esta filosofía, por ejemplo el estoicismo o el epicureísmo, pretenden un recogimiento interior gracias al cual uno puede apartarse de las grandes crisis políticas. Digamos que la paz no estaría en la polis, sino la paz estaría en el interior de cada uno de nosotros. Y ese es el gran legado del epicureísmo, ¿no? Es decir, porque la filosofía epicureísta parte de una física. Los viejos, habría dos clases de textos. Uno son los textos de los fisiologoi, los que se ocupan de la fisis, de la natura, y otros son los textos filosóficos que se ocupan del hombre. Los jonios, es decir, la actual Turquía, Asia Menor, los jonios fueron fisiólogos, se ocuparon de la fisis, de la naturaleza. Los tratados de todos ellos llamaron perificios acerca de la naturaleza. Pero después, cuando pasamos a la Grecia continental, ya con la figura de Sócrates, el centro no está puesto en la física, sino en el hombre. Se pasa a una suerte de antropología. Y el epicureísmo lo que recupera es esa primitiva fisis, el estudio sobre la fisis. Por ejemplo, el gran personaje interesantísimo, Lucrecio, siglo I antes de Cristo, que influyó decisivamente en Virgilio, Lucrecio escribió un largo poema que se llama De Rerum Natura. Acá, por posibilidad de mostrarle, les muestro una reciente traducción hecha en México, A ver. Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, De Ujú, Rerum Natura. ujú. Esto está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Resulta que Lucrecio escribió un largo poema, que se reitero, De Rerum Natura, acerca de la naturaleza de las cosas, que recupera en latín el término griego perificios acerca de la naturaleza. En un lenguaje moderno, pedestre, podríamos traducirlo como la física. Fue un gran poema, 7.000 y pico de versos, 7.000 y pico de hexámetros dactílicos, parece que llegó inconcluso, que estuvo perdido. Así que
El gran interés del mundo moderno fue qué pasó a partir del descubrimiento del poema de Lucrecio. Hace unos 15 años, un brillante profesor de Harvard, Stephen Greenblatt, Ujú. Stephen Greenblatt, escribió un libro que se llama El Giro, The Verbet, y el subtítulo es de cómo el hallazgo de un manuscrito significó el mundo moderno. Es un libro extraordinario, está muy bien traducido por la editorial Crítica en España, así que sugiero su lectura porque es una obra clave, además de muy amena lectura. Y el profesor Grimblatt, se centra en que el gran poema de Lucrecio, esos 7.465 versos, está perdido. Constaba en muchos monasterios. Acá hubo un Lucrecio, pero ahora no está. La referencia a que el poema de Lucrecio se había expandido por el mundo cultural europeo, pero el poema no estaba. De manera que fue un gran tema de la antigüedad ver qué pasó con el poema. San Jerónimo, el padre de la iglesia, cuenta en 4 líneas, más o menos, dice, el poeta Lucrecio compuso un largo poema y lo compuso en los momentos de lucidez, en las intermitencias con su locura. Es decir, para San Jerónimo, Lucrecio estaba loco. Y estaba loco una apaxia de orden amoroso. Según San Jerónimo, parece que Lucrecio se habría olvidado de los deberes conyugales y que su mujer le había proporcionado una pócima amatoria y que lo habría tomado una cantidad elevada y le había provocado una locura y que Lucrecio se habría suicidado. Ahora, es Eso, imposible eso pensar, de repente es una forma de un católico, pues, de desacreditar a una persona que totalmente, aparentemente es materialista, ¿no? por supuesto, Lucrecio. digamos, como Lucrecio plantea que el espíritu no cuenta, que el cuerpo y el alma mueren juntos, que el alma no tiene una sobrevida, era indudablemente una especie de misil contra toda idea cristiana, obviamente. En consecuencia, según se deduce, Lucrecio habría sido silenciado de todos los monasterios. Por eso el poema de Lucrecio no estaba en ningún lugar, aunque había referencia de que había estado. Por otra parte, es imposible que un hombre pueda escribir un poema de esa contextura, de ese equilibrio, de esa armonía, en momentos de lucidez, en medio de una apatía perpetua. Así que la tesis de San Jerónimo es evidentemente falsa. Pero sucede que en el siglo XV, entre 1414 y 1418, se produjo el cisma de la iglesia, porque hubo una bipartición. Hubo un papa en Roma y hubo un papa en Aviñón. Y hubo un tercer personaje que se postuló como papa en Venecia. La cosa se resolvió en principio fácilmente porque el supuesto papa de Venecia murió enseguida y la cosa era esa diarquía entre un papa en Roma y un en Aviñón. El papa en Roma era Giovanni o Juan XXIII, que no hay que confundir con el Juan XXIII moderno, que son dos cosas distintas. Juan XXIII era Baldassare Cosa, era obispo de Florencia, llegó a Roma y a través de una serie de maniobras políticas asumió el papado de un modo ilegítimo. Las malas lenguas dice que habría asesinado a su predecesor. Lo invitó a cenar y al otro día el papa apareció muerto. Ese era Baltasar Cosa. Pero después estaba el otro papa, el papa de Aragón, el papa español, que se había apostado en Aviñón y se había autoproclamado papa. Así que había dos papas. Entonces, en ese momento la persona clave era el emperador Segismundo. Y Segismundo, evidentemente cristiano, habló con Baldassare Cosa y se armó un concilio ecuménico en Constanza, que duró casi 5 años, 1414-1418. El concilio ecuménico de Constanza fue increíble. La cantidad de prelados, obispos, dignatarios, políticos, reunió al mundo europeo. Incluso Greenberg, en el libro que acabo de mencionar, El Giro, cuenta Sí. que fue tal la confluencia de gente que hasta llegaron
carruajes con prostitutas, es decir, fue un mundo increíblemente extraño, era especie la Babel del siglo XV. Y así ocurrió exactamente lo contrario que pensaba Baldassare y Cosa, porque a este Baldassare y Cosa lo acusan y lo destituyen. Así que Baldassare y Cosa incluso debió escapar, pues si no lo hubieran matado. Y estuvo preso un largo tiempo. Sucede que tampoco hubo mérito para nombrar al Papa de Aviñón, al Papa este aragonés. Lo cierto es que se busca una elección y eligen a un Papa de la familia Colonna, que fue Martín V, y que con eso se dirimió esa diarquía papal. Pero resulta que Baldassare Cosa, el que operaba como Juan XXIII, tenía un secretario que se llamaba Pollo Bracciolini. Pollo Bracciolini. Y este Pollo Bracciolini, de golpe, era el secretario privado del Papa, de golpe se encontró con que a su protector, que era Baldassare Cosa, lo ponen preso y lo condenan. Entonces él teme que le pueda pasar algo. Entonces Pollo Bracciolini decide dejar Constanza, donde se había realizado el concilio ecuménico, y empezar a recorrer el norte de Italia y el sur de Alemania con el único fin de ver si encontraba el poema de Lucrecio. Y recorre distintas abadías. Es interesantísimo el peregrinaje que hace este hombre en aras de pescar el poema. Y hasta que lo encuentra en una abadía, presumiblemente en la abadía de Fulda, que queda cerca del condado de Hesse. La abadía era un convento. Claro, correcto. Y ahí encuentra el poema. Eh, Grimblat, en el libro El Giro, cuenta casi como una novela toda la pesquisa que hace este Pollo Bracciolini. Pollo Bracciolini era un hombre de una cultura extrema, un gran conocedor del latín, un humanista, un hombre que logró descubrir poemas desconocidos, textos de los cuales no se dieron noticia. Así que al igual que Petrarca fue un humanista que fue a la pesquisa de los grandes textos perdidos. Realmente un hombre celeberrimo. Un hombre que, entre otras cosas, tomó la vieja escritura carolingia, la que se había hecho en el mundo de Alejandro Magno, la perfeccionó, y la letra cursiva que usamos todos los días se la debemos a Pollo Bracciolini, entre En, la- otras en- cosas. en las computadoras hay letra cursiva en todos lados, ¿no? O sea, Claro, correcto, gracias, pero digo, gracias a en Bracciolini. el escribir nuestro de todos los días, aunque no lo sepamos, le estamos rindiendo honor Todo- a Pollo. en todos estos libros está. Sí, le estamos Este, rindiendo honor a Pollo Bracciolini. Y profesor, usted ha mencionado a Petrarca. ¿Qué encontró, por ejemplo, Petrarca, ¿no? O sea, Bracciolini encontró a Lucrecio y Petrarca. exactamente ahora no lo recuerdo, pero Petrarca encontró epístolas famosas, encontró poemas desconocidos, variantes de la poesía de Propercio. Con precisión exacta, de golpe no le podría decir, pero Y Petrarca es el... lo mismo en bibliotecas antiguas de conventos, donde habían Sí, claro, copistas, me imagino. evidentemente, los conventos eran los repositorios de los libros. Ujú. Curiosamente, Dante y Petrarca, dos grandes humanistas, no sabían griego. El primero que conoce griego en el mundo moderno de los humanistas es Boccaccio. Dice que hasta Petrarca no se conocía la lengua griega, en el sentido filológico, ¿no? Cuando los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla, la antigua Bizancio, los sabios bizantinos, que sabían griego, era la lengua con que profesaban la doctrina cristiana, huyeron de Bizancio, es decir, la actual Istambul, Turquía, y fueron cruzando el Adriático, fueron a Italia y se establecieron en ciudades costeras, particularmente Venecia y Padua. Y ahí fue donde se armaron las grandes imprentas. Ahí apareció en Venecia Aldo Manuzio, fue el gran impresor. Manuzio imprimió en caracteres griegos las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, Platón. Por ejemplo, la primera edición moderna de Sófocles, creo que es del año 1507 o 1509, que dice que un hombre que hubiera muerto en 1506 no habría podido leer en Europa, ¿no? Habría podido leer a Sófocles en griego, lo había leído en traducciones latinas. Sí, fíjese la importancia que tuvo la toma de Constantinopla para la cultura, ¿no? Es decir, el hallazgo de que Aldo Manuzio hace estas grandes ediciones, que son ediciones, este, es lo que hoy llamamos incunables, ¿no?
Son las ediciones impresas desde el descubrimiento de la imprenta hasta supuestamente una cifra tomada arbitrariamente el 31 de diciembre del año 1500. Es decir, que ahí están los verdaderos incunables, que son ediciones costosísimas. Hay dos clases de incunables, los que tienen textos religiosos, que no son de gran valor, porque supuestamente siempre reiteran lo mismo, y porque en su mayoría son robados de templos, de monasterios. En cambio, los textos inculables científicos, esos tienen un valor incalculable. Así que, bueno, esos serían los incunables, los libros escritos en los 50 últimos años del siglo XV, ¿no? Esos son incunables. Los demás no son incunables. Y esta idea de Lucrecio de que, digamos, el mundo humano era solamente el mundo humano, no sé si lo puedo resumir de esa manera, empezó con el Renacimiento a propagarse, ¿no? A través Claro, de porque la pintura, una de vez que, diversos una vez intelectuales. que, una vez que Pollo Bracciolini descubre el poema de Lucrecio, lo manda a copiar. Todo eso en secreto, porque las propias abadías se ocupaban muy bien en no difundir el pensamiento lucreciano. Entonces lo manda a copiar y lo envía a través de un chasqui a un humanista amigo de él, que vivió en Florencia, que era Niccolò Nicolini. Y este Niccolò, además, curiosamente, después no quiere devolver el manuscrito. Pero se copia, y se copió en tal cantidad que, por ejemplo, para tener una idea, el Vaticano lo empieza a copiar Maquiavelo y se difunde. Y en pocos años, en 30 años, ya el poema ha sido copiado en París, incluso en Londres. Es decir, que tuvo una difusión enorme. Pero eso llega a Florencia. Y en Florencia llega a oídos de los neoplatónicos. Entonces ahí está Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa, está también Botticelli. Así que en la obra de todos estos personajes está presente la idea de Lucrecio, a pesar de que Marsilio Ficino, que es el gran neoplatónico, al que los Medici le habían encomendado traducir a Platón y además hacer una teología platónica, como la que hizo Marsilio Ficino, a pesar de que ellos están en contra del epicureísmo, de alguna manera conocen la doctrina epicúrea y la confrontan con los cristianos. Pero lo interesante es que ahí está Botticelli. Y justamente Botticelli, cuando toma el poema de Lucrecio, se encuentra con que el poema de Lucrecio, a pesar de que aparta a los dioses, que nosotros los humanos no debemos preocuparnos por los dioses si es que existen, sin embargo, paradójicamente, el gran poema de Lucrecio, esos 7.400 y pico de versos, empieza con la invocación a Venus. Son 43 versos donde Lucrecio plantea el himno a Venus. Entonces hay una larga discusión, una larga polémica de la filología, de ver qué planteó Lucrecio en eso. Porque Memio, el protector de Lucrecio, pertenecía indirectamente a la gens Julia, a la familia Julia, a la familia de Julio César, que decían ser descendientes de Venus. Así que por un lado sería una genuflexión ante el protector. Pero por otro lado, el Venus planteado por Lucrecio no alude a la Venus griega, a la Afrodita griega, sino que alude a Venus como la fuerza vital que posibilita la vida. Porque Venus, en Lucrecio, es un daimon, es una fuerza, es una potencia que permite la unión de las especies. Sin Venus, los animales no se unirían. Sin Venus, sin esa potencia, los seres humanos no nos uniríamos y consecuentemente la vida se opacaría o desaparecería. Así que Y, Venus, y- en el y sentido bueno, lucreciano, ahí vuelve a aparecer el tema del amor, ¿no? Porque Venus de alguna manera lo representa. sí, pero atención, porque cuando uno piensa en la Afrodita griega, no es lo mismo hablar de la Afrodita griega que hablar del amor en el sentido nuestro. Porque en la Afrodita griega, Afrodita nace según el mito griego, de una circunstancia especial. El dios de la edad de oro es Urano, Urano, al que los romanos, digamos, estamos con Urano. El hijo de Urano es Cronos. Cronos emacula al padre, es decir, le corta la masculinidad con una hoz, porque Gea no quiere tener más hijos, y de las gotas que caen de sangre, de las gotas de Urano, una vez evacuado,
De las gotas de sangre que caen en la tierra nacen las erinias, las furias, que son las diosas que castigan los delitos de los consanguíneos. Mientras que de las gotas de esperma de Urano que caen en el mar, Afros es la espuma marina, de ahí nace Afrodita, que Afrodita es el amor. En consecuencia, Afrodita es un eje cósmico, un eje simbólico, es un hilo que nos permite unirnos con Urano, que es el dios de la edad de oro. En consecuencia, uno a través de Afrodita, a través del amor, puede elevarse y llegar justamente a la divinidad. Esa sería la versión griega, ¿no? Afrodita como un símbolo del amor. Perdón, le voy a mostrar dos libros, un momento. Claro. Estamos con el profesor Hugo Bauzá. Él es filólogo, es un experto en todo lo que es la cultura romana antigua. Nos está mostrando su biblioteca y prácticamente nos está haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Estamos retrocediendo 2000 años, un poco más, hacia los sabios, pues, de la antigua Roma. Lo que nos está contando el profesor Hugo Bauzá es que Roma era el centro político, religioso, pero ellos se iban como a reflexionar a jardines especiales, a quepos, a vilas en Nápoles, ¿no? Entonces, frente al mar, ¿no? Con las flores, con la luz más pues, de una zona cálida, es como irse a Piura, como irse a Tumbes, ¿no? Hablando de Perú, con el mar, la luz, venía la sabiduría. Seguimos con el profesor Hugo Bauzá. Y ya que usted sacó el tema de Afrodita y mostrando un poco lo que es el amor para los griegos en contraposición a los romanos, hace poco, 3 o 4 años, publiqué un libro que se llama Afrodita y Eros. El subtítulo es Consideraciones sobre mito, culto e imagen, que es este que les estoy mostrando. Afrodita es la diosa del amor para los griegos, ¿no? Y Eros, Bueno, Eros es un paredro, es una especie de compañero, una suerte de hijo simbólico que tiene Afrodita, que siempre la acompaña, y Eros está visto como un diosesillo menor, alocado, que tira la flecha sin mirar el desastre o la divinidad que pueda provocar, ¿no? una Este libro especie se editó, de Cupido antiguo que dispara correcto, correcto. Bueno, y Cupido sería el nombre y de te Eros, ¿no? enamoras de quien no sabes o de Claro, quien no debes. digamos, Eros es el nombre que los griegos le aplican a este diosesillo menor, mientras que Cupido es el nombre latino, es la misma deidad. Digo, Ah, es la misma, es el mismo. este libro Eros es Cupido. lo publicó recientemente El Hilo de Ariadna, que es una editorial argentina que funciona en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano. Así Excelente. que Acá tenemos quería entonces mostrar. Afrodita y Eros, un libro que hay que buscar del profesor Hugo Bauzá. Nos estaba explicando, profesor, entonces, estas ideas de Lucrecio de que el mundo de los humanos se maneja independientemente del mundo de los dioses, si es que lo hubiera, ¿no? Sería, pues, de alguna manera el origen de muchas líneas de pensamiento donde nosotros no estamos sujetos, por ejemplo, viéndolo desde la parte positiva a mi entender, por ejemplo, de las supersticiones, porque sé que los romanos también, por ejemplo, se habla de los idus de marzo, ¿no? Que, digamos, estos pájaros idus están volando y puede venir una tragedia, ¿no? Entonces, acá los incas también, si la serpiente iba para la derecha era una cosa y si era para la izquierda era otra cosa. Digamos que se va todo eso y solamente queda la razón. Esa sería la parte Sí, positiva de Lucrecio y su aporte sí, al mundo moderno. ahí se están mezclando varias cosas, porque a Lucrecio lo que le interesa señalar, en una teoría absolutamente materialista, que el mundo Ujú. está formado por dos cosas, átomos y vacío. No hay otra cosa, átomos y vacío. Todo el mundo se reduce a eso. Lo que pasa es que los átomos, por ley de gravedad, van cayendo perpendicularmente, pero resulta que algunos, por razones que se desconocen, se desvían de la ruta. Eso se llama clinamen o en latín paréntesis, la desviación de la ruta. Y eso hace que usted sea usted y yo sea yo. Si no, seríamos todos iguales. Entonces, gracias al paréntesis o clinamen se produce esa desviación y la mutación en las especies. Pero Lucrecio elimina lo que nosotros llamaríamos el espíritu, el animus. Eso lo deja de lado. Y él pretende quitar el temor de los dioses. Es decir, la naturaleza
no se preocupa de los dioses, no sabemos si existen o si no existen, pero si los dioses existen, están los intermundios, están allá arriba. Ergo, nosotros no nos ocupamos de los dioses, ni ellos se ocupan de nosotros. Así que hay que aventar el temor a la muerte. La muerte es algo que necesariamente va a llegarnos, es el fin último, contra lo cual no puedo hacer nada. Así que ante esa resignación, cabe que yo busque un equilibrio interior para poder vivir una eudaimonía, una suerte de felicidad. Y hace un momento salió el tema de Virgilio, que usted lo sacó a propósito de la poesía virgiliana, y a partir de la tesis de este profesor francés, que induce que Virgilio habría querido quemarle la vida, que es lo que plantean todos los biógrafos virginianos, prácticamente contemporáneos de Virgilio, yo escribí una novela que acá no tuvo, en Argentina no tuvo mucha difusión, pero sí la tuvo en España y en otros lugares de Europa. Por ejemplo, esta novela fue traducida al alemán, que la crítica española la juzgó como novela-ensayo, que se llama Virgilio, Memorias del Poeta. Un poquito más arriba, profesor, para... Ah, ya, ahí está. Memorias del poeta, una autobiografía espiritual, ¿no? De Una Hugo autobiografía González. espiritual donde imagino, como hipótesis, que alguien haya un manuscrito de una supuesta autobiografía donde Virgilio muestra el revés de la trama, es decir, no la historia supuestamente conocida, sino una lectura sesgada, donde hay una lectura contraluz. Entonces planteo ese tema, ¿no? Y me interesa mostrar que a la hora Sí. en que el editor me pidió que hiciera la tapa, una de mis hijas, que es diseñadora, le planteé la teoría, y ella tomó una copia del Virgilio Romano, que está ahí abajo, el Ujú. manuscrito más antiguo de Virgilio, del siglo IV, y le añadió una figurita de Virgilio ahí arriba, y armó esta tapa que en lo personal, como padre y como estudioso, me interesa, ¿no? Por eso la estoy mostrando. Claro, muy interesante. Pero Bueno, usted, Virgilio ha llegado, digamos, a la parte cristiana, igual que Lucrecio, ¿no? Con una parte más materialista, tal vez, pero a través de Virgilio como que se esperaba un niño salvador, ¿no? Que se enlazó con una tradición cristiana, que él lo menciona en uno de sus poemas. sí, en realidad, la bucólica cuarta o egloga cuarta, Virgilio habla del nacimiento de un niño divino. Los exegetas virgilianos, los estudiosos, trataron de ver a quién podía referirse. Primero pensaban en el hijo de Polión. Polión era cónsul, era amigo de Virgilio. Polión había llegado del mundo de Judea, había sido propretor en Judea, y pensaron que habría un vaticinio de Jesús. Pero evidentemente Virgilio murió en el 19 antes de Cristo. Virgilio no tiene idea de cristianismo, evidentemente, por razones cronológicas. Pero lo que sí intuye Virgilio es el arribo de una divina humanidad, que es diferente. Es decir, no hay que focalizar en la figura de Cristo, sino en la posibilidad de que lo divino pueda venir del Oriente. Un estudioso contemporáneo, el profesor Joel Tomás, dice que los estudiosos se devanan los sesos buscando quién puede ser el niño, cuál es el nombre de ese niño. Pero él dice que el error es que no deben pensar en un nomen, sino en un numen. Nomen sería un nombre, y que Virgilio en realidad alude a un numen, a un espíritu. Dice que en la Bucólica Cuarta Virgilio está hablando de un numen, de un espíritu que va a renovar el mundo. Que después sea Cristo o no es un tema aparte. Pero Virgilio evidentemente no puede aludir a Cristo. Eso está en la Bucólica Cuarta o Égloga Cuarta, una de las églogas más famosas. Curioso porque en un concilio, el emperador Constantino, cuando lo invitaron a intervenir, Constantino, que sabía griego, declamó la bucólica cuarta de Virgilio traducida al griego. Entonces de ahí en más se tomó la idea de que Virgilio había sido un adventista, que en esa bucólica había prenunciado el arribo de Cristo, etc. Pero evidentemente Virgilio no puede hacerlo. Usted recién mencionó al pasar el tema de los idus de marzo y habló de unos pájaros o algo. No, en realidad, idus en latín alude al medio del mes y los idus de marzo alude al 15 de marzo, que es el momento en que los conjurados, el antiguo senador romano, asesinan a Julio César, ¿no? En los idus de marzo.
Hay un estudioso, un helenista español muy importante, Luis Alberto de Cuenca, uno de los ¿Mm? grandes poetas actuales de España, que tiene una nota donde dice que está mal traducido, es las idus de marzo, porque en latín idus es una palabra femenina. El error de traducción viene, primero porque en general las palabras latinas terminadas de luz son masculinas, hay una contaminatio. Y segundo, porque la gran novela de Thornton Wilder, Idols of Mars, Los Idos de Marzo, ve el artículo en inglés, es ambigenérico, se aplica tanto al masculino como al femenino. Y la novela de Thornton Wilder, Los Idos de Marzo, se la tradujo como Los Idos de Marzo. Que si lo hubieran traducido Las Idos de Marzo, hoy hablaríamos de Las Idos de Marzo. Así que, Ah, y el eh, otro tema, por ejemplo, se profesor, mencionó, Hugo, o sea, en español se construye, por ejemplo, por decir, Julio César, el sujeto conquistó la Galia, ¿no? O sea, el ah, sujeto que hace algo ah, y es la consecuencia, ¿no? Y en latín, ¿cómo se construyen las ideas? las ideas O se s- construyen con palabras, no, evidentemente. por ejemplo, ¿no? Eso de alia y es, ¿no? O sea, Sí, que aparentemente, te lo digo como un lego, ¿no? sí. Es el verbo que va al final, ¿no? Bueno, sí, no siempre. Esa es una tendencia latina, se llama hiperbatón, que es colocar el verbo al final. Idea que también retoma, por ejemplo, en gran parte el alemán, ¿no? De construcción latina. Alia y acta es la suerte estechada, es la frase que supuestamente Julio César habría esbozado antes de cruzar el Rubicón, ¿no? Cuando volvía victorioso de la Galia. Sí, el verbo al final. Pero la construcción de ideas pasa por otros conductos más profundos. No, no era una norma hacer eso, digamos, poner el No, verbo al final. a veces funciona, a veces no, pero en una mayoría podría decirse que sí, que hay una tendencia a colocar el verbo al final, pero no siempre, ¿no? Por supuesto. Durante la época imperial, estas siglas, Senatum Populesque, me Populoco de parece, romanos. Sí, pues sí, se mantuvo esa idea porque eso era una idea muy republicana, ¿no? Como que el Senado y el pueblo de Roma gobiernan, ¿no? sí, sí, correcto. Esos fueron Se los títulos mantuvo. de sigla que estuvo durante siglos, estamos de acuerdo. Senato Populoco de romanos, correcto. Muy bien. Porque aún, Quería, perdón, porque aún el Principado Augustal, que fue un principado, Augusto siempre venteó la idea, divulgó la idea de que él estaba para restituir o reconstruir una claro, república, etcétera. Es decir, claro, él no se autotitula imperator, aunque lo era. ¿Eh? El imperator es el jefe militar en campaña. Él se tituló princeps, porque era el primus inter pares, era el primer senador. claro. Quería que su opinión acerca del legado de Epicteto. No hemos hablado bastante de Lucrecio, Bueno, los epicuristas. Epicteto me parece que tuvo también una influencia muy, muy importante en Roma y también después en el mundo por moderno, ¿no? supuesto, Epicteto es un personaje humilde, presumiblemente fue un esclavo manumitido, es decir, un esclavo al que le dieron la liberación. Ujú. Según anécdotas, probablemente algunas falsas y otras no, que nos transmite Diógenes Laercio en la vida de los grandes filósofos. Diógenes Laercio cuenta que fue torturado por el amo, que el amo lo trató mal, un desastre, que tuvo una vida durísima, y sin embargo, él buscó un recogimiento interior, buscó, como yo no puedo modificar el mundo, lo que tengo que cambiar es mi actitud ante el mundo. Entonces lo que tengo que ver no son los hechos, sino en qué medida los hechos repercuten en mi persona. De la obra de Epicteto prácticamente no ha llegado a nada, hay fragmentos sueltos. Sin embargo, a través de los fragmentos uno puede reconstituir un pensamiento. Eso fue muy, muy retomado por Marco Aurelio. Así que en realidad Epicteto vive a través de Marco Aurelio. Y también el pensamiento de Séneca, evidentemente, está muy influido por todo eso, ¿no? O sea, Sí, Epicteto fue anterior a a Marco Séneca también. Aurelio. En realidad, Claro. los tres grandes filósofos estoicos romanos son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ¿no? El más refinado y todo eso, realmente Séneca, filósofo de alta estima, además, un hombre de gran cultura, un hombre que su acercamiento al emperador le permitió tener acceso a las grandes bibliotecas, porque el otro tema es cómo se producía la formación de la persona, es decir,
quién tiene acceso o no a las grandes bibliotecas, ¿no? La gran biblioteca romana es la que dirigió Varrón, que fue una biblioteca pública y que fue uno de los legados que habría dejado Julio César. Había querido que Varrón, aunque era republicano, contrario políticamente a él, sin embargo, un hombre de gran cultura, fuera el encargado de armar la gran biblioteca romana, ¿no? Estas bibliotecas romanas, como las de ahora, que encontramos en Nueva York, en Lima, en Buenos Aires, ¿eran de acceso a cualquier ciudadano o solo era para Sí, los pero, a profesores, ver, un estudiosos? acceso restringido por lo siguiente. No se sabe cuánta gente leía y escribía, porque el ágrafo, el analfabeto, en este momento eran muy numerosos. Estimativamente hay quienes dicen que el 15% de la población sabía leer y escribir y el resto no. Digo 15% como una cifra estimativa. Hay opiniones diversas, hablan del 15, del 20, del 22, 18, pero todo eso es poco en el aire. Pero digamos que un quinto de la población sabía leer y escribir y unas 4%, cuatro partes no sabía leer y escribir. Entonces, ¿quién tenía acceso a la biblioteca? Primera cuestión. Si yo voy a una biblioteca y no sé leer y escribir, no tiene sentido que vaya. Segunda cuestión, uno podría tener acceso a cierta información, no la información de orden político. Por ejemplo, todas las doctrinas, tratados de Estado de los estados contemporáneos, uno a esa información no llega. Uno llega a la información periódica que los periodistas transmiten. Que es decir, que pasamos por filtros. Y habría que ver dónde estaba el interés de cada cual, qué sentido político tenía. Es decir, no se puede justipreciar desde la óptica contemporánea nuestra que todos leemos y escribimos, ¿no? Pero digamos, era un edificio grande, así como el templo a Júpiter, era un Sí, edificio importante la biblioteca en Roma. sí, parece que por lo menos la de Barrón fue una biblioteca importante. Pero en esa época las dos grandes bibliotecas que había en Europa fueron la de Alejandría y la de Pérgamo. La de Pérgamo es motivo de discusión, porque su gran parte está perdida, pero es decir, porque cuando murió Aristóteles hubo una pelea entre el discípulo directo de Aristóteles y el sobrino de Aristóteles. Entonces, a partir de la gran pelea, uno se queda con el liceo aristotélico, el edificio, digamos, y la clientela o los alumnos, los discípulos, y el otro se va con los libros de Aristóteles, cruza el mar y se establece en Pérgamo. Entonces, la biblioteca de Pérgamo después se destruye. Actualmente en Italia hay un historiador, un filólogo importantísimo, político, todos los días aparecen en los diarios por su diatriba política, es un hombre de izquierda, se llama Luciano Cánfora. Luciano Cánfora. Él es profesor de la Universidad de Bari. Y él tiene un libro que se llama La Biblioteca Scomparsa, la biblioteca desaparecida, que él hace un estudio de la biblioteca de Aristóteles. Y dice que, según el profesor Cánfora, él sostiene que el Aristóteles que leemos nosotros es el Aristóteles averroizado. Es un Aristóteles traducido por los árabes y que no es el Árabes. Aristóteles puro. Y hace toda una historia. Es un libro que no ha tenido gran difusión. Se publicó en España en una editorial muy pequeña de la ciudad de Ciruela, no la editorial Ciruela, ¿no? Y no ha tenido difusión. El libro se llama La Biblioteca Scomparsa, la biblioteca desaparecida. Reitero, el autor es Luciano Cánfora, profesor en la Universidad de Bari. Es un helenista muy importante. Vamos a buscarlo. Profesor Hugo Bozal, le agradecemos mucho la entrevista. Nosotros estamos en realidad muy contentos de poder tener contacto también entre latinoamericanos, ¿no? Usted es un Correcto, profesor, sé que viene a Chile, nos ha dicho que también viene a Perú, pero es importante que abramos un poco también todos estos conocimientos antiguos que no tienen por qué ser de élite. Ahora con el celular, cualquier persona puede bajar el libro Rerum Natura de Lucrecio. Yo lo he hecho, ya lo tengo acá y también hay audiolibros, o sea, un ama correcto, de casa se puede empapar de Epícteto y su resistencia para, como él decía, que no sea lo que nos pase, sino cómo nosotros lo tomamos, ¿no? Así correcto. que este mundo académico elevado que usted representa, yo creo que debe ser abierto y a través del teléfono, en lugar de ver tonterías, podemos entrar a la mente de sabios. Y me quiero despedir antes de finalizar, todavía no vamos a finalizar, con cómo usted empezó con el tema de la lectura, porque estamos en una campaña, profesor Hugo Bauzá,
para que la gente en el metropolitano, acá en Lima, a veces estamos 1 o 2 horas y están viendo el TikTok, están viendo ahí, como dice, se están quemando el cerebro, abran los libros, ¿no? Que lleven un pequeño libro y que quisiéramos conocer un poco cómo fue el Hugo joven de 10 de 15 Bueno, años. además de todos los lazos de afecto que me unen a mi madre, una de las cosas que debo agradecerle es que me enseñó a leer. Y yo creo que no ha habido ningún día de mi vida, salvo alguna que otra vez que puedo haber estado enfermo, no ha habido ningún día de mi vida que no haya leído algo, aunque sea una estupidez, un detalle, un texto de filosofía, pero O todos los algún días de mi tesoro. vida he leído. Y actualmente, si hago algo, y lo agradezco, es la posibilidad de leer. Leo varias horas por día, de lo más variado. Yo hice la carrera de letras, que el eje pasa por la literatura, y después estuve en París, y en París hice el doctorado en filosofía y letras. Y después me volqué hacia el campo de la filosofía. Pero mi punto central siempre estuvo en el mundo latino. Traduje a Virgilio, traduje la obra completa de Propercio, la de Tibulo, la de Terencio. Sí, siempre trabajé autores latinos, pero con los años me voy volcando cada vez más al campo de la Por filosofía. ejemplo, algo de Terencio que nos puedas compartir, profesor Hugo Bosa. Bueno, Terencio es un comediógrafo latino, han llegado de 6 comedias completas, son obras que tienen una vigencia plena, aparentemente tienen temas griegos ambientados en Roma, pero toca situaciones humanas clave. Es decir, todo el que esté casado sabe lo que es la suegra, y él tiene una obra que se llama La suegra, y muestra la Ya. psicología de la mujer, es increíble la obra. Curioso porque en la Ciudad de México, perdón, en la República de México, hay una ciudad que se llama Puebla, un lugar Claro. extraordinario, Ujú. famoso por su cantidad de conventos y monasterios, y en Puebla hay una biblioteca, que es la biblioteca del obispo Palafox. Palafox fue obispo y eh, fue virrey de Nápoles, el virrey de México en un momento dado. Y este Palafox tuvo una biblioteca, escuchen bien, siglo XVI, 5.000 volúmenes, era increíble. Y yo estuve una semana y pico trabajando en la biblioteca Palafox, viendo todo ese material, y me encontré con que el material, digamos, de un convento de base religiosa, es que la gran mayoría de los textos literarios eran textos de Terencio, no de Virgilio, como la gente cree. Primero textos de Terencio, después de Ovidio y después de Virgilio. Precisamente porque seguramente los monjes, o por lo menos las órdenes religiosas, dominicos, jesuitas, franciscanos, utilizaban a Terencio tal vez como forma de penetrar la psicología del hombre, ¿no? Porque el gran tema de Terencio es el hombre, y de Terencio a nosotros el hombre es el mismo, ¿no? Así que la lectura de Terencio es una obra muy, muy interesante de ver. Es básicamente temas humanos, tal vez comedia, usted nos está diciendo Y son Terencio. comedias, pero en un Son sentido muy, muy comedias. profundo. Son comedias humanistas, donde Algunos títulos para que la gente busque a Terencio. los hermanos, la suegra, esas son las dos obras más importantes. Pero Ujú. antes de despedirnos, para mostrar la vigencia que pueda tener el pensamiento de Lucrecio, Carlos Marx, a quien guste o no guste todo el mundo echa mano, Carlos Marx hizo su tesis doctoral publicada en Londres en 1841 sobre la Lucrecio. confrontación de las ideas filosóficas de Lucrecio y Epicuro. No, perdón, de Demócrito y Epicuro. Fíjese que Demócrito y Epicuro han nutrido el pensamiento de Marx, lo han volcado, y de Marx a nosotros, Demócrito y Epicuro a través de Marx están vivientes. Así Y que, Demócrito, una cosa interesante es que siempre se reía, ¿no? Era el filósofo atomista el que decía que todo bueno, está sí, hecho de átomos. sí, esos detalles, de la risa es detalle menor, pero sí, efectivamente Demócrito habla de la teoría atomista, que es la teoría que después retoma Lucrecio. Lucrecio, aunque Lucrecio no habla de atomi, sino que habla de los primordia, los hechos primordiales, o los arjai, los principios, pero no U- usa la palabra átomo. Usted ha mencionado, aparte de Terencio, otro autor que usted ha traducido. ¿Cuál fue, profesor Los que Hugo? traduje fueron Virgilio, Tibulo, que se editó en Madrid, este, Propercio, que lo editó la editorial
Algo de Tibulo, algo de Propercio, textos que debemos buscar. Bueno, elegías de Tibulo y elegías de Propercio. Ujú. Propercio es extraordinario. Propercio, yo hice la edición para la editorial Alianza en Madrid, que hubo varias reediciones, se ve que ha habido bastante popularidad, ¿no? Propercio es Un un autor Propercio, por exquisito. ejemplo, de la obra, de lo más importante. Bueno, la obra de él compone elegías, son 4 libros de elegías, que serían poemas que giran sobre el lamento. En el libro cuarto de Elegías de Propercio hay 2 elegías famosas, la número 7 y la número 11, que aluden a la muerte de la amada. Y esas son piezas sublimes, extraordinarias. Sublime. Vamos a buscarla. Y de Tíbulo, ¿qué nos recomienda? Bueno, las elegías de Tibulo, Ujú. el conjunto. Los poemas de Tibulo son elegías sueltas, aisladas, ¿Es sobre la vida cotidiana? ¿Sobre qué sobre trata? distintos temas. Pero el gran autor, más que Tibulo, es Propercio. Una fineza de trabajo, ¿no? Propercio era de la ciudad de Asís, en Italia, en la Umbria, ¿no? De alguna manera, profesor Hugo Bauzá, nuevamente reiterándole nuestro eterno agradecimiento por enlazarse, darnos su tiempo, ¿no? También tiempo a toda la audiencia que va a tener contacto con usted, es que nos deje un mensaje sobre qué ganamos leyendo. Hay mucha gente que acá escucho en Lima que dicen, yo ya no leo nunca, leía antes, pero ahorita ya me jubilé de lector. ¿Qué nos diría de eso? ¿Por qué es tan rico descubrir algo, aprender algo nuevo y es algo así como comerse un pastel, como comerse un ceviche, usando un término peruano? Aspirar a algo de sabiduría de una persona que sabe algo más que nosotros, ¿por qué es tan delicioso y se da a Ay, través de la lectura? se lo respondo con una frase de Plinio, presuntamente de Plinio. Dice, in bibliothecis locuntur defunctorum immortales animae. En las bibliotecas hablan las almas inmortales de los muertos. La reitero, en las bibliotecas hablan las almas inmortales de los muertos. Y los Tal vez muertos lo que podríamos, nos han, tal lo vez que nos podríamos decir que la sabiduría es inmortal. en cierto modo sí, es viviente, porque uno la va asumiendo y reelaborando. Porque lo interesante está que el muerto, cuando escribe, nos ha dejado lo más sublime de él mismo. Entonces, a través de la experiencia humana, de la vivencia de los que ya han sido, es decir, de los muertos, nosotros podemos enriquecernos. La lectura produce un goce, un deleite. Acá en Argentina vivió obviamente Borges, y Borges dio algunas fórmulas interesantes. Y cuando uno empieza a leer algo y a uno no le lo aburre, en el acto hay que abandonar el libro, porque si no uno le toma y inclina la lectura. Uno tiene que entrar en el libro con un sentido de goce, de deleite, ¿no? Esos son libros que uno los toma y uno no los puede dejar, que es necesario llegar al final. Y uno a lo mejor pasa la noche en vela tratando de llegar a cómo se resuelve tal o cual situación. ¿Qué leyó ayer? ¿Qué libro está leyendo en este momento, digamos, ayer, hoy En día? este momento estoy leyendo, estoy interesado en estudiar el tema de los monstruos del mundo antiguo, empezando por el famoso Minotauro, así que estoy leyendo temas El, vinculados con el monstruo. el Kraken, Medusa. También, Se dice que Medusa es una configuración de los malos pensamientos, ¿no? un poco Eh, de todo. que están en todas estas serpientes que a veces son la tristeza, la ira, la cólera y todas las Sí, cosas negativas, ¿no? las arpías, correcto. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias, profesor un Hugo. gusto conocerlo. Espero nos Gusto, reencontremos. gusto en tener contacto y vamos a molestarlo nuevamente seguramente para poder llegar a la audiencia de peruana y tener pues la luz de Roma acá nuevamente viva, como usted dice, que los muertos hablen. Gracias. Vamos ahí con la parte de... Muy bien, entonces ya sabemos, ahí está el profesor Hugo Bauzá en su biblioteca. Hay que tener una pequeña biblioteca, aunque sea un estante. Mira, él tiene varios estantes, tiene figuras de Roma
Y es importante amueblar el cerebro, como dicen, no es otra frase. Es importante abrir nuestros mundos, conocer a los sabios, conocer también de repente a Mario Vargas Llosa y por supuesto a Borges, que también el profesor Hugo Bauzó lo mencionó. Volvemos con Perú Natural, a leer entonces.